Me imagino que un texto así genera muchas preguntas ya. Ténganme un poco de paciencia, vamos a llegar ahí. Hace 2 semanas nos pusimos en la situación de qué haríamos si hubiese un gran desastre natural que nos obligara a formar una nueva sociedad. Yo decía que en muchas películas lo primero que veíamos que lo primero que se hace es escoger un nuevo tipo de líderes para esta nueva sociedad. Y veíamos que de manera muy similar lo hizo Dios. Cuando rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto para hacer de ellos un nuevo pueblo, una nación santa distinguible de las otras naciones y un pueblo que lo reflejara a Él. Con ese objetivo de formar una gran nación bajo su gobierno, en su lugar y bajo su bendición, es que Dios da la ley. Y da la ley a través de Moisés, que les predica una serie de sermones al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. En esos sermones partió por recordarle lo que Dios había hecho con ellos desde que salieron de Egipto, mostrando su gracia para con un pueblo rebelde, y un llamado a mantenerse fieles al pacto que Dios había hecho con ellos. En su segundo sermón, que es lo que estamos aún viendo hoy, Moisés vuelve a enseñar la ley y llama al pueblo a escuchar a Dios y amarlo como a su único Dios, obedeciendo sus mandamientos y leyes. Esos mandamientos y leyes que mostraban cómo Dios quería ser adorado y cómo quería que su pueblo fuese dirigido. Y así llegamos a la sección de hoy, que va desde el capítulo 19 hasta el 26. Menos mal no leímos todo. O sea, sería genial leerlo, pero para nuestra cultura nos cuesta escuchar tantos capítulos de una sola vez. En esos capítulos, donde Moisés expone cómo este pueblo santo debía comportarse, cómo debía ordenarse y cómo debía vivir practicando la justicia. Por eso los invito ahora a orar, para que Dios nos muestre por medio de su palabra cómo nosotros podemos y debemos vivir como nación santa, como la nación santa que somos en Cristo. Oremos. Padre, te ruego que nos hables de manera clara esta mañana, a pesar de mí, a pesar de mis dificultades, a pesar de las dificultades que presenta el texto para nosotros. Pido que tú nos hables y nos enseñes cómo podemos leer este tipo de texto, de manera que podamos estar por el resto de nuestras vidas queriendo ser parte de tu nación santa y viviendo de una forma digna de acuerdo a tu evangelio. Así que dirígenos esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, como dije, la sección de hoy se refiere principalmente al aspecto civil de la ley. Esto es lo que sería usado para ser gobernados en justicia y paz como nación. En estos capítulos encontramos estatutos judiciales, cómo debían ser y cómo debían funcionar las ciudades de refugio para los que habían cometido algún delito, cómo funcionaría el sistema de testigos ante ciertos crímenes y cómo debían operar los jueces. Hay una serie de normas o de estatutos. También podemos encontrar leyes respecto a la guerra. Muy interesante. Cómo debían enfrentar las guerras, quiénes debían ir, con qué actitud debían ir. Cómo tratar a los enemigos, cómo tratar a las ciudades de los enemigos. Cómo relacionarse con los prisioneros y prisioneras de guerra. También vemos leyes respecto a temas sexuales, temas matrimoniales, como el mantener la diferenciación entre hombre y mujer, el cuidar lo sagrado del matrimonio, el procurar la pureza sexual, proteger a las mujeres de abusos sexuales. Ese tipo de leyes encontramos acá.
Encontramos preceptos respecto a la justicia social. Cómo tratar a los pobres, cómo tratar a los esclavos, cómo manejar las cosechas pensando en los débiles, cómo cuidar la propiedad privada de otros, cómo relacionarse con los extranjeros. Después de enseñar todas estas leyes, estoy haciendo como un gran resumen, después de enseñar todo eso, Moisés termina esta sección o termina este segundo sermón en Deuteronomio 26, verso 16, con estas palabras. Hoy el Señor tu Dios te manda a obedecer estos preceptos y normas. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. Por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, posesión preciosa, tal como lo prometió. Pacto. Obedece, pues, todos sus mandamientos. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado, para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios. Así termina su sermón, después de dar todas estas leyes, normas. Pero cuando vemos todas estas leyes, preceptos, estatutos y normas y los ponemos en perspectiva de su época, de la época en la que fueron dados, y también en la perspectiva de la vida en que antes llevaban o cómo se comportaban las otras naciones, vamos a ver que estas leyes son revolucionarias. Incluso, si lo traemos al día de hoy, pueden ser la respuesta a muchos de los anhelos de nuestra sociedad. Estas leyes avanzaban en temas de justicia, temas de equidad, promovía la dignidad de todas las personas, protegía a la mujer, protegía a los débiles, juzgaba firmemente el mal, traía orden, un respeto por la autoridad, planteaba un sistema judicial realmente efectivo, etc. Pero nosotros, cuando leemos esto, corremos el riesgo de mal utilizar estas leyes. Podemos sacarlas de su contexto original. Podríamos hacer la mala tarea de aplicarlo directo a nosotros. El mayor peligro estaría en no considerar el lugar que estas leyes tienen en la gran historia de Dios, que va de Génesis a Apocalipsis. Si no ponemos estas leyes como parte del progreso en la revelación de Dios, en cómo Dios se revela a sí mismo, si no lo ponemos como una etapa en la formación de su pueblo, entonces vamos a estar cometiendo errores. Si no consideramos que estamos leyendo sobre las etapas iniciales de Israel y que todo esto está avanzando hacia Jesucristo, como el clímax de esta gran historia. Si no entendemos que hay un avance en esta historia, que avanza hacia Jesucristo, entonces vamos a cometer errores al interpretar estas leyes. Nosotros estamos a este lado de la historia. A este lado del verdadero israelita. Después de que vino el verdadero israelita, después de que vino el mejor rey, el gran profeta, el perfecto sumo sacerdote, Él ya vino a cumplir la ley por nosotros. Él ya vino a darnos justicia, su justicia. Vino para rescatarnos de la maldición de la ley. Y vino a darnos su ley y la firme esperanza de que entraremos a la verdadera tierra prometida. Si no consideramos todo eso, entonces nos vamos a perder en un bosque de normas disonantes con nuestra realidad y que no concuerdan con lo que Cristo ya ha logrado. Tomemos como ejemplo Deuteronomio 21, versos del 1 al 9. Si en algún campo de la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión,
se halla un muerto y no se sabe quién pudo haberlo matado, tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia que hay entre el cuerpo y las ciudades vecinas. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán una becerra, a la cual nunca se le haya hecho trabajar ni se le haya puesto el yugo. La llevarán a algún valle donde no se haya arado ni plantado y donde haya un arroyo de aguas continuas, y allí le romperán el cuello. Los sacerdotes levitas pasarán al frente para cumplir su tarea, porque el Señor tu Dios los eligió para pronunciar bendiciones en su nombre y para ministrar y decidir en todos los casos de disputas y asaltos. Luego todos los ancianos del pueblo más cercano al muerto, se lavarán las manos sobre la becerra desnucada y declararán: no derramaron nuestras manos esta sangre, ni vieron nuestros ojos lo ocurrido. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, al cual liberaste, y no lo culpes de esta sangre inocente. Así quitarás de en medio de ti la culpa de esa sangre inocente, y habrás hecho lo recto a los ojos del Señor. Con un texto así, podríamos volvernos locos. Podríamos volvernos locos buscando una aplicación directa a nosotros. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo sería? ¿Qué sería un becerro en estos tiempos? ¿Cómo lo hacemos con todas las ciudades que están pegadas una a la otra? Nos volvemos locos tratando de adaptar este texto a nuestros tiempos o de interpretar cada detalle. Incluso podríamos ser abusivos en esto y yo podría interpretarlo y decir lo que yo quiero decir, para mi beneficio. Nos volvemos locos extendiendo su aplicación a casos parecidos, pero no iguales, alegorizando su significado. O podríamos estar muertos de miedo por no cumplir exactamente la ley de Dios, porque no sé cómo cumplirla. Vivo aterrorizado por no estar cumpliendo esta ley. Entonces la pregunta es: ¿cómo un cristiano lee la ley? ¿Qué hacemos con la ley mosaica? ¿Cómo podemos hacer de esto nuestra historia que nos lleva a nosotros, en el siglo XXI, a ser la nación santa en Cristo? ¿Cómo podemos obedecer esto? Así que ahora les voy a pedir permiso para salirme un poco del esquema típico de sermón o de como yo normalmente predico. Voy a hacer una pequeña clase. La ley. La ley tiene funciones. Esto es algo que los reformadores lograron ver en la ley, que tiene funciones. Primero, para limitar el mal, para ponerle freno al mal, para decir esto está bien, esto está mal, saber qué es lo que Dios dice respecto a lo que está bien y lo que está mal. Sobre todo, frenar el mal en la sociedad. También la ley muestra nuestro pecado. Cuando nos dicen A, B, C, D, digo, me equivoqué en A, B, C, D. Me van a estar mostrando en qué cosas me equivoqué frente a Dios. Y de esa forma, al mostrarme mi pecado, lo único que me queda es decir: necesito un Salvador. Soy muy pecador. Cuando me expongo frente a Él. En el arrepentimiento nosotros lo hacemos. Arrepiéntanse. ¿Y cómo me doy cuenta si tengo que arrepentirme? Bueno, evalúa tu vida. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Que son el resumen de la ley. Y ahí uno se da cuenta: no amé a Dios, no amé a mi prójimo, soy pecador, necesito un Salvador. Pero también, una vez que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, la ley sigue siendo una guía de vida. Como dije, nos ayuda a saber cuál es la voluntad del Señor, qué cosas le agradan, cómo es Él, cómo quiere que actuemos. Entonces, si entendemos estas funciones de la ley, aún queda la pregunta de cómo interpretarla y cómo aplicarla. Por eso, la ley de Moisés puede leerse con 3 perspectivas. No es que esté dividida, son perspectivas. Primero, se puede leer la ley como ley.
¿Ya? Ahí. La ley puede ser definida como los mandatos, lo que Moisés dice, pero también la ley se refiere en muchos casos a todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. En fin, eso se puede leer como ley, como documento legal del pacto entre Dios e Israel. Es decir, son los términos de la relación de Dios con su pueblo. Eso dicta lo que Dios ha hecho por ellos y la respuesta esperada del pueblo. Es un contrato. Por un lado están los mandatos y promesas de Dios y por otro las correspondientes consecuencias de bendición por obediencia y maldición por desobediencia. También la ley se puede leer como profecía. Deuteronomio mismo, que es el libro que hemos estado leyendo por meses, Deuteronomio mismo profetiza sobre lo inútil de cualquier sistema basado en nuestra capacidad de obedecer. En varias secciones de Deuteronomio vemos que Moisés dice, no lo van a cumplir, son incapaces. Y cuando uno lo lee dice, sí, es verdad, soy incapaz. Pero también da pistas de una mayor obra en el futuro. Hace anhelar algo mayor. Predice el Evangelio. Las buenas noticias de salvación. También la ley puede ser leída como sabiduría. Aunque como cristianos no estamos bajo la ley como ley, esta sigue siendo la palabra de Dios. No la podemos despreciar. Sigue siendo la palabra de Dios para nosotros. No solo, como decía, para revelar nuestro pecado, sino también para guiarnos en el camino correcto. Para guiarnos en la vida de libertad que tenemos como seguidores de Jesús. Ahora, cabe destacar que estas divisiones que hacemos son solo una ayuda para orientarnos. Pero realmente la ley es una sola, que actúa como un conjunto. Actúa como un conjunto donde todas sus leyes funcionan como un mecanismo interconectado para formar una nación santa. Una nación que disfrute de una relación con Dios, que se distinga de las otras naciones y que de esa forma refleje la gloria de Dios y la santidad de Dios. Habiendo dicho eso, ¿qué hacemos con la ley como ley? Primer paso, la rechazamos. No rechazamos la ley, rechazamos la ley como ley. Decimos que no estamos bajo ese acuerdo. Como gentiles, que creo que la mayoría de acá, que no son judíos, ustedes no son parte del pueblo de Dios llamado Israel. Entonces, como gentiles no estamos bajo ese pacto, el contrato entre Dios e Israel. Pero también, como cristianos, nuestra relación con Dios es un pacto de gracia que se vive por la fe. Estamos bajo un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Dios nos llama a sus hijos porque hemos sido unidos a su Hijo Jesucristo. No por un contrato de ley, sino porque su Santo Espíritu nos ha unido a Jesucristo y somos sus hijos. También rechazamos la ley porque no nos puede condenar, porque Jesús ya pagó el precio de nuestro pecado. Él cumplió toda la ley, él sí era israelita, él cumplió toda la ley, pero se hizo maldición para librarnos de la condenación a nosotros. Y por eso hemos sido declarados justos. Como hemos sido declarados justos, no nos puede condenar. La ley no nos condena. También la ley fracasó como camino a la vida. Pero sí triunfó en mostrarnos nuestra incapacidad de vivir como Dios manda. En nuestra incapacidad de vivir como Dios manda por nuestros propios medios.
La ley logra eso. Pero una vez que rechazamos la ley, como los términos de nuestra relación con Dios como medio de justificación y como camino a la vida, la reemplazamos. ¿Con qué? Con la justicia de Cristo. No es libertinaje, es la justicia de Cristo. Y también la reemplazamos con la ley de Cristo. ¿A qué me refiero con la ley de Cristo? Con el Evangelio, con las buenas noticias y con todo lo que ello implica, con todo lo que resulta del Evangelio. También lo reemplazo con el ejemplo de vida de Cristo. No leo una ley que me dice qué hacer, sino que veo cómo vivió Cristo, cómo Él quería que sus discípulos vivieran. Por eso también lo reemplazo con las enseñanzas de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo enseña para esta vida? Y cómo Jesús mismo interpretó el Antiguo Testamento. Muchas cosas se repiten, otras se elevan. Y también veo qué enseñaron los apóstoles acerca de Cristo y qué enseñan los apóstoles acerca del Antiguo Testamento. Después de reemplazar, ahí recién retomo la ley. Como dije, no la despreciamos, pero la retomamos. ¿Y la retomamos cómo? Profecía. Como la profecía de Cristo. Esa ley nos prepara para el Mesías. Esa ley anuncia el Evangelio. Y también la retomamos como sabiduría. Podemos y debemos aprender de la ley. Vamos a encontrar ahí sabiduría para la vida. Vamos a también encontrar un conocimiento de Dios. Cómo Dios funciona, cómo Dios piensa, cuál es su carácter, cuáles son sus deseos, cuáles son sus prioridades. ¿Cuál es su manera de hacer las cosas? ¿Cuál es su visión de la sociedad? Pero también vamos a encontrar sabiduría en cómo el Nuevo Testamento interpreta estas leyes. Y ahí vamos a extraer directrices. Vamos a extraer consejos morales, prácticos. Esto es sabiduría, el saber cómo vivir. Y también cuando leemos la ley como cristianos, vamos a ir construyendo una cosmovisión, una manera de ver el mundo centrada en Dios. Clase, les dije que era un poco clase. Ahora quisiera que hagamos un breve intento por aplicar esto, por lo que hemos visto, porque apliquemos esta forma cristiana. Esta forma cristiana, es decir, con Cristo en el centro, de leer la Biblia. Rechazar, reemplazar, retomar. Antes del sermón fue leído el capítulo 22 de Deuteronomio, ¿cierto? Vamos allá a ver los primeros 4 versículos. Vuelvo a leer. Si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño. Si el dueño no es tu vecino o no lo conoces, lleva el animal a tu casa y cuídelo hasta que el dueño te lo reclame. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás si encuentras un burro, un manto o cualquier otra cosa que se le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. Si en el camino encuentras caído un burro o un buey que pertenezca a tu hermano, no te hagas el desentendido. Ayúdalo a levantarlo. Pequeña explicación. Esto se refiere al cuidado de la propiedad de otros. La importancia también de no perder las cosas y de ayudar a otros a recuperar lo suyo. Pero también es una ley que dice no te hagas amigo de lo ajeno. No dice no robes, pero trata de devolver lo que te encontraste. Primer paso, rechazar. Definitivamente no voy a tratar de cumplir estas leyes al pie de la letra. No están en mi contexto. Mi relación con Dios no está definida por su cumplimiento. No voy a encontrar salvación cumpliendo esto. Aun si yo lo tradujera a una situación actual, en vez de un burro encontrar un auto, no estoy obligado a cumplirla.
La rechazo, pero la reemplazo. Esto me muestra el Evangelio. Si yo tuviera que cumplir esto, sería incapaz. Piensen en cuántas veces hemos hecho la vista gorda a las necesidades de nuestros hermanos. Oye, se me perdió algo, ¿lo encontraste? No, es que no tengo tiempo. El billete. Me acuerdo, de chiquitito yo me encontré un billete de 2 lucas saliendo del colegio, todavía no lo devuelvo. Pero en Cristo, estamos reemplazando, en Cristo soy cumplidor de estos detalles. Él lo cumplió por mí. Pero también la justicia de Cristo en mí y su Santo Espíritu me lleva a querer vivir de esta manera, con estos principios. La ley de Cristo escrita en mi corazón, su Evangelio, me muestra que cuando he fallado, como el billete que aún no devuelvo, cuando he fallado en cuidar los bienes de otros, cuando no me he dedicado a ayudar a otros, el Evangelio me dice, eres perdonado. Cuando he olvidado devolver algo, olvidado, soy libre de condenación. Cristo enseñó en Lucas 14 que era más importante rescatar un buey que no trabajar el sábado, que guardar el sábado. Entonces ven cómo Cristo también toma esta ley y la aplica. Pero también, al reemplazarlo, me doy cuenta que Cristo vino a rescatarnos cuando estábamos perdidos y que nosotros debemos poner como prioridad el predicar el Evangelio a los perdidos por sobre otras responsabilidades religiosas. Entonces empiezo a entender cómo Dios piensa. A Dios le importa recuperar lo perdido. Entonces por eso a Dios le importa recuperar a las personas perdidas. Por ejemplo. Por eso ahora nosotros podemos retomar esto. En su contexto original, esta ley hacía que la nación de Dios fuese distintivamente ordenada y justa respecto a las naciones vecinas. Esto evitaba el mal, evitaba los robos por omisión, la falta de compasión o la falta de preocupación por otros. Así que definitivamente hay sabiduría en esto. Si practicamos estos principios, vamos a poder vivir con la rectitud que Dios nos ha regalado en Jesús. Hemos sido unidos a Cristo, Él vivió perfectamente, entonces ahora yo soy declarado perfecto. Si sigo estos consejos, voy a poder disfrutar esa perfección, esa justicia que Él me ha dado. Vamos a poder amar a nuestros vecinos, vamos a poder tener un mundo mejor. Si nosotros tenemos esto como sociedad, como iglesia, como grupo, vamos a poder vivir mejor. Y también vamos a estar cuidando nuestros propios corazones. También podemos retomar este texto como profecía, en que es la palabra de Dios para formar una cosmovisión acorde a cómo Dios ve el mundo, a cómo Dios quiere que sea el mundo, cuáles son sus prioridades, a lo que a Él le interesa. Y de esa forma también nos prepara para comprender con mayor profundidad el Evangelio. La buena noticia de que Él vino a buscarnos cuando estábamos perdidos como ovejas sin pastor. Ahora, este mismo ejercicio lo podemos hacer con el verso 5, que puede ser un poco más controvertido, incluso lo podemos llamar retrógrado. Verso 5 dice, Nico, cuando yo me equivoque, usted me corrige. La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Esto se refiere a la distinción entre hombre y mujer. Y que los símbolos para la diferenciación de sexos deben respetarse. Esta manera de vestir estaba bien definida en Israel. Pero podemos convenir que esas cosas han ido cambiando según los tiempos y culturas. Por ejemplo, hace algunos años el rosado estaba reservado para las mujeres. O los pantalones solamente para los hombres. Hoy no es así. No hay ningún problema en que yo me ponga una camisa rosada, ¿cierto? Pero sin ser un experto, puedo aún notar
cuando voy al mall, a cualquier lado, que hay aún diferencias en nuestra cultura entre las vestimentas de hombre y mujer. Nuevamente, vamos a rechazar esto. Vamos a decir que nuestra relación con Dios no está definida por un contrato que me obliga a vestir como hombre. Y aun si lo tradujera a una situación actual, no estoy obligado a cumplirla y no voy a ser culpable de romperla de alguna forma. No voy a andar asustado. ¿Este será el color de Dios? Pero lo voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar con la ley de Cristo. Entonces puedo vivir libre y sin culpa, con la tranquilidad de que ante cualquier duda, si lo que me estoy poniendo es de hombre o mujer, soy libre. Pero también libre de juzgar. No voy a andar juzgando bajo mis propias normas. Y soy libre de esto porque Cristo cumplió cada detalle e incluso cumplió con las motivaciones del corazón. Pero la justicia de Cristo en mí y su Santo Espíritu me lleva a querer vivir de esta manera, con estos principios. La ley de Cristo en mi corazón. Cristo enseñó, Marcos 7, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Podríamos vestirnos perfectamente. Pero eso, a Jesús no le importa. Eso de la boca para afuera. Y más adelante, en ese mismo capítulo, dice que lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera, en este caso el cómo vestimos, sino lo que viene del corazón. De ahí salen los malos pensamientos, de ahí sale la inmoralidad sexual, los robos, etc. Entonces lo voy a reemplazar con el Evangelio, diciendo que Él ha cambiado mi corazón. Él ha cambiado mi corazón que tiende a la inmoralidad sexual. No ha cambiado mi vestimenta, ha cambiado mi corazón. Me ha dado una nueva naturaleza y nos restaura como hombre y mujer. Y los apóstoles mismos le dan un sentido de continuidad a esta ley. No la desecharon. Continúan usando esta ley al enseñar sobre la importancia de mantener la masculinidad y feminidad. Por eso ahora nosotros podemos retomar esto. Lo rechazamos, lo reemplazamos con la ley de Cristo, con el Evangelio, y lo retomamos, lo volvemos a leer con estas cosas en mente. Si en su contexto original que el hombre se pusiera ropa de hombre y... A ver, esto me complica. Que el hombre se pusiera ropa de hombre y la mujer ropa de mujer tenía el objetivo de servir de símbolo sobre el orden creacional de Dios. Hombre, mujer, nada más. Pero también tenía el objetivo de promover conductas sexuales rectas. Un recordatorio diario, soy hombre. Un recordatorio diario, soy mujer. Hoy también podemos aplicar esta sabiduría a nuestros tiempos y a nuestro contexto como cristiano del siglo XXI. La Biblia entera nos llama a mantener distinciones entre hombre y mujer. También debemos ser muy inteligentes en cómo afirmamos, fortalecemos nuestra identidad sexual. Cómo fortalecemos la identidad sexual de nuestros hijos. Debemos aprovechar nuestros propios símbolos de diferenciación de sexos. Mientras estudiaba esto me dieron ganas de hacer una serie de sermones sobre sexualidad. Podríamos hablar mucho sobre esto, más adelante. Pero también podríamos hacer un ejercicio como este, de rechazar, reemplazar, retomar, con cada una de las leyes que encontramos en Deuteronomio, incluso con la sección de hoy día, del 19 al 26. Podríamos hacerlo con todo el Antiguo Testamento, este ejercicio. Y así encontraremos gran sabiduría
Vamos a encontrar profecías que debemos retomar y varias que debemos reemplazar con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto en Jesús. Pero vamos a hacer el intento de hallar sabiduría en las leyes del capítulo 22. Llevo harto rato hablando, así que por razones de tiempo me voy a saltar los primeros pasos. No es que yo no lo haya hecho en casa, sino que voy a hablar solamente de el retomar, encontrar sabiduría principalmente en algunos versos del capítulo 22. Verso 8. No lo voy a leer, ustedes lo van leyendo. ¿Qué dice el verso 8 para nosotros? Cuida la vida de los tuyos y la de tus amigos. Si tienes un segundo piso, ponle baranda. Si tienes un segundo piso y hay niños cerca, ponle rejitas de estas mallas. Si viven en un departamento, ponle mallas. Cuida la vida. Hay más aplicaciones. Versos 9 al 11. Estas leyes que hablan de no mezclar cosas distintas funcionan como símbolos también que le recuerdan al pueblo sobre la pureza, sobre su distinción también de otros pueblos. Así que nosotros mismos debemos recordarnos constantemente que como cristianos, como dice Romanos 12, no debemos amoldarnos a este mundo actual. O sea, una tela a ellos les servía, ocupar solo una tela les servía para decir, yo soy un pueblo que no se mezcla. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes en decir, ¿de qué forma me voy a estar recordando diariamente que yo no soy como el resto del mundo? Verso 10. Esta ley de no hacer yunta entre buey y asno, además de ser una instrucción muy práctica para la vida agrícola, para que la cosa no quede chueca, o que no ande muy rápido, muy lento, hace referencia a no entrar en relaciones matrimoniales con extranjeros. De esta forma, Pablo también lo utiliza en 2 Corintios para prohibir la comunión entre creyentes e incrédulos en temas de fe y culto. Verso 12. Léanlo. No apareció, perdón. Nico, yo dije que me corrigieras. Pon 4 borlas en las puntas del manto con que te cubres. Investiga un poco. Resumen, recuérdate los 10 mandamientos constantemente. O sea, que tu ropa te recuerde la ley de Dios. Versos 13 al 30. Vale la pena ordenarse en temas de relaciones de pareja. El matrimonio es sagrado para Dios. No se debe tomar a la ligera. Las relaciones sexuales son exclusivas para el matrimonio y dentro del matrimonio. La mujer debe ser protegida de todo tipo de abusos. Y el divorcio no debe tomarse a la ligera. Estos temas son muy importantes para Dios. Jesús mismo lleva esto aún más allá. En Mateo 5 dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Más adelante dijo, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Podría seguir. Pero es mi deseo que toda la Biblia nos sea útil. Que le perdamos el miedo a leer estas secciones difíciles. Debemos tratarlas con cuidado. Debemos, sí, dedicarle el tiempo a buscar qué es lo que el Señor quiso decirle a su pueblo en ese determinado momento. Cómo lo que leemos obtiene su significado completo en Jesús. Y desde ahí, recién, hacer el ejercicio de cómo esto se podría aplicar a nuestras vidas. ¿Qué quiere hacer Dios en nosotros con lo que estamos leyendo?
para que de esta forma sigamos siendo transformados en su nación santa. Así como les pedí en el WhatsApp, no sé si lo vieron, que llegaran con los capítulos 19 al 26 leídos. No voy a ver si es que lo leyeron o no, ¿ya? Pero se los pedí de tarea. Ahora mismo quiero que con estas herramientas, los quiero desafiar a que ustedes hagan el trabajo, a que lo intenten, que practiquen este movimiento de leer la ley como un cristiano, como alguien que confía en Jesús. Así que tarea para la casa, Deuteronomio 19 al 26. Eso podría generar muchas preguntas, muchas conversaciones ricas para la iglesia. Si parece difícil, yo creo que es difícil, sí. Pero voy a citar a un gran pensador, se llama Max, mi hijo. La práctica hace al maestro. Déjenme terminar leyendo 2 Timoteo, capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Oremos. Señor, ayúdanos a leer tu palabra como tú quieres que la leamos. Ayúdanos a no despreciar tu ley, a no pasarla por alto en nuestros devocionales. Ayúdanos a no pasar por alto nuestros devocionales. Ayúdanos a estar viendo cómo Cristo es el cumplimiento de la ley, cómo Cristo nos dio su justicia, que a partir de eso podamos encontrar sabiduría en tu palabra, en la ley. Que seamos corregidos, que podamos también corregir a nuestros hermanos en amor, para que seamos instruidos en justicia, en lo que es bueno, en lo que es malo. Que también seamos obedientes a tu palabra, para que así seamos una nación santa, una iglesia santa. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.